Leandro Santoro con nosotros. Leandro, bienvenido. ¿No? Muchas gracias. El domingo elecciones en Exactamente. Elecciones que se han transformado en muy importantes. Algunos lo intentan nacionalizar y todo. Estaba viendo encuestas. Y Santoro, hasta acá, por lo menos, hasta lo que estamos viendo, lo está encabezando. Sí. Lo que sería realmente algo casi heroico, porque en el campo popular, por lo general, la ciudad es bastante reacia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hay que nacionalizar esta elección como lo estamos haciendo todos? En principio no, pero el presidente tomó la decisión de jugar a su vocero, entonces la nacionaliza. En segundo lugar, las elecciones de este domingo dieron un mensaje, que es que el que tiene la responsabilidad de ganar esta elección es el Ejecutivo, es Jorge Macri. Entonces, que nosotros estemos competitivos en una elección que va a ser pareja, pero con chance de ganar, me parece que habla de esto que decís vos, de un laburo que hizo un conjunto de gente para tratar de construir una alternativa en la ciudad, que se viene haciendo hace mucho tiempo con el objetivo de tener una alternativa al gobierno de Jorge Macri, pero que a partir de que sale Milei a decir que Adorni es él y que pone a todo el gabinete a laburar la ciudad de Buenos Aires, a recorrer los barrios, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad, bueno, se ha nacionalizado. Entonces, la verdad que también es una oportunidad para ponerle un límite a Javier Milei. En un intento, además de la derecha, de resolver su liderazgo utilizando a todos los porteños como rehenes, Jorge. Porque finalmente lo que estamos viendo es un Macri débil, que está tratando de ser sometido por Javier Milei para resolver la interna de la derecha. Y Buenos Aires es un tubo de ensayo donde todos los porteños somos rehenes del quilombo de estos tipos. ¿Y Mauricio Macri cómo está jugando acá? Como nunca. Lo estoy viendo militar más que... Lo estoy viendo militar por la candidatura de Silvia, mucho más de la que militó por la del mismo. Creo. Con las ganas de siempre, nada, digamos. Bueno, pero con una actitud... Yo creo que ellos ven, evidentemente, peligrar una construcción de 18 años. Que también sería un error suponer que esto es culpa de Javier Milei. Lo cierto es que la gestión es tan mala, la de la Ciudad de Buenos Aires, que por primera vez en la historia una coalición de gobierno se fractura antes de perder la elección. Porque se le fue la reta, los radicales, la coalición cívica, Confianza Pública, los sociales, se fueron todos porque todos antes de la elección percibían que la gestión era pésima. Y lo malo de la gestión llegó a que se empieza a generar la sensación de debilidad. Y yo creo que sobre eso aprovecha Milei para tratar de someterlo y de quedarse con el liderazgo nacional. Pero en el medio, la interna, para que se entienda bien, produce que se fuguen los presos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque es una interna entre Patricia Bullrich y Jorge Macri. En el medio, la Ciudad de Buenos Aires termina rehén de una pelea que no termina de entender. Desdoblamos la elección para discutir los temas locales, Jorge, y terminamos discutiendo quién es el candidato del presidente. O sea, es una locura lo que ha pasado acá. Sí. Así que es una oportunidad también para mandar un mensaje claro, ¿no? Igual, lo que llama la atención es que pareciera ser que lo único que la derecha busca cierto punto de contacto es hay que evitar que el kirchnerismo gane la Ciudad de Buenos Aires. Y si vos lo ves desde el otro lado, decís esto que vos planteabas, están raros, porque el oficialismo a derrotar es Jorge Macri. Y en todo caso, vos por izquierda o centro-izquierda y Adorni por derecha serían los objetivos. Ahora, parece que el problema son ustedes. Bueno, ellos construyen siempre enemigos. Les encanta fabricar enemigos. Como hace Donald Trump con los inmigrantes, que agarra, construye un sujeto al cual lo quieren destruir, entonces le echan la culpa de todos los problemas y dicen, no hay trabajo en Estados Unidos por culpa de los inmigrantes se comen las mascotas de los ciudadanos norteamericanos y empiezan a delirar. Bueno, lo mismo están haciendo acá ellos, construyendo otro enemigo que en este caso es el peronismo. Pero la lógica de ellos en realidad es tratar de quitarse responsabilidades. Y la lógica de ellos además es disfrazar su pelea. Nosotros el domingo vamos a discutir un modelo de ciudad y un proyecto de país también. Ahora ellos quieren que nosotros discutamos quién es el jefe de la derecha. Si Jorge Macri o Mauricio Macri o Javier Milei. Ahora, en lo importante están de acuerdo. Fíjate vos la perversidad, porque cuando dicen la motosierra, ¿quiénes fueron los que le votaron las leyes a este señor para que pueda aplicar con el decreto 70, bancándolo en el Congreso, con la ley base? Fueron los dos. El ajuste sobre los jubilados, sobre la educación pública. Entonces, es una oportunidad para ponerle un límite. Realmente es una oportunidad. O sea, vos sentís que es como un plebiscito, ellos intentan también plebiscitar quién es el líder de la derecha. Claro, pero la discusión es de poder, no es una discusión ética ni política. No estamos discutiendo si se le ajusta a los jubilados o no se le ajusta a los jubilados, si se le saca plata a la universidad o no se le saca plata a la... De eso no discuten porque están de acuerdo, Jorge. Sí, yo vi el debate. A mí personalmente, como show me divirtió mucho. 17, hubo lindos cruces. Como show me divirtió. Me preocupó como ciudadano. No se cayó una propuesta ni de casualidad.
No, porque además nosotros cuando empezamos a plantear la discusión en la ciudad, la idea era recorrer todos los barrios, ofrecer una propuesta de ciudad alternativa a la de Jorge Macri, donde hacíamos eje en la terciarización de los bienes y de los servicios públicos. Yo le conté a la gente en este canal y en otros tantos cómo se gestiona lo público en la ciudad. La gente piensa que es el Estado el que resuelve los problemas o el que los mal resuelve. Y en realidad son empresas privadas que hace 18 años tienen concesiones y que como no los controla nadie, cada vez brindan peores servicios. Ese debate hubiese sido el que yo creo que tendríamos que haber dado, porque cuando uno dice, ¿por qué está más sucia Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires está más sucia porque las empresas laburan peor, reduciendo costos porque se las controla menos. ¿Por qué falta plata para hacer escuelas infantiles? ¿Por qué falta plata para hacer política de salud mental? Y bueno, esencialmente porque hay que revisar algunos contratos que están muy inflados. Jorge, contrataron una empresa para que arregle veredas y después contrataron una segunda empresa privada para que controle esa empresa privada. ¿Entendés que es el paroxismo ya de la terciarización de los negocios? Y yo lo he dicho 20 veces, ¿viste? Si vos tenés una queja con la ciudad, tenés que saber qué empresa es la que está incumpliendo. Porque cuando a vos te corta la luz, sabés si es Edenor o del Sur. Pero cuando la basura de tu casa, de la puerta de tu casa, está absolutamente descontrolada porque explota el contenedor de basura, no sabés a quién llamar, no sabés cuál es la empresa que limpia la puerta de tu casa. Y lo mismo pasa con la comida de los colegios, Jorge. A ver, hace un par de años atrás una empresa terminó intoxicando más de 100 pibes en Caballito y en Palermo. Me acuerdo. Esa empresa sigue siendo proveedora del Estado. ¿Es la misma? Sí, continúa siendo. Son 11. Claro, Continúa pero sigue siendo. estando dentro del... Exactamente, continúa. Y nadie lo controla, nadie lo sabe. Entonces lo que nosotros decimos es, lo que hay que discutir, la ciudad que tenemos que discutir, es cómo mejoramos primero la calidad de los servicios públicos, para que esté más limpia, para que no haya ratas, para que el arreglo de veredas sea eficiente, para que el subte sea eficiente y pueda ser accesible para todos, otra empresa privada, para que no pase lo que pasó con las grúas, que nos estaban choreando durante 20 años. Un escándalo lo que fue lo de las grúas. Lo paramos nosotros. En la legislatura convocamos una sesión especial y le dijimos a la gente, che, hace 20 años que están mal prorrogados estos contratos. Y son escandalosos. Yo también quería discutir esto en el debate. Sin embargo, a ver, parece que les sirve a ellos dar una discusión nacional. Entonces yo le tengo que decir a la gente y aprovechar este programa para pedirle a la gente que nos acompañe también a derrotar a Macri y a Milei. Porque el programa económico es consecuencia de que ellos sienten que tienen un respaldo popular que les permite avanzar sobre los derechos de la gente. Ahora, ¿qué le pasó al porteño para que... Acabo de ver una encuesta, te la mostré a vos, Sí, me sí. llamó mucho la atención. Te dan a vos muy arriba y con un buen porcentaje, 30% más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al porteño que de golpe decidió ir hacia lo popular? ¿Qué pasó? Porque teóricamente lo que lo gobierna son los que lo representan. ¿Qué pasó? Jorge, ya hace tiempo que en la ciudad de Buenos Aires se siente el abandono. La zona norte de la ciudad, que históricamente fue un lugar donde el PRO le iba muy bien, estaban todas las puteadas con el código urbanístico. Sí. Vos lo sabés muy bien porque vivís por ahí. Sí. O sea, es un quilombo, se ha descontrolado la construcción, saturan los barrios, se fracturan los frentes de las casas porque enfrente hacen una torre. Ahí empezó un problema. Segundo lugar, barrios que históricamente eran progresistas y desde el progresismo acompañaban a Juntos por el Cambio, como Caballito, Almagro, Flores, viste que el cordón de Rivadavia, se sienten cada vez más inseguros. 7 ministros de seguridad en los últimos 7 años. ¿Qué inseguridad Iba a decir inseguridad. Sí. Porque es así. Sí. Anda Constitución, la gente sabe dónde venden droga, dónde reducen metales, dónde se compran relojes robados, dónde se compran repuestos de autos robados. Yo hago siempre la misma pregunta, la gente mecánicamente sabe, bueno, vos lo sabés muy bien. Sí. Sabe, todo el mundo sabe. Llegamos al paroxismo de que fue un notero de televisión a comprar droga y le vendieron en vivo. Sí, me acuerdo. Yo hablé con el jefe de ese notero y le pregunté cómo sabía. Me dice, me lo dieron los vecinos. ¿Qué? ¿Los vecinos saben y la policía no? Entonces, ese tema es un tema que también se ha descontrolado, no solamente por la fuga de presos. Hay una cosita, Sí. ya que para completar, que veo en la ciudad de Buenos Aires cada vez peor. Metalera venta de drogas. Pero es de manual. ¿Cómo metalera? Donde hay un tipo que compra metales, que metalera te de afanan los picaportes en tu casa, en la esquina, al lado, pegado, a la vuelta están vendiendo falopa. Exactamente. Y nadie hace nada para evitarlo. Hay un ecosistema, se arma un ecosistema. Eso hay complicidad de la policía. A la policía hay que respaldarla y controlarla, las dos cosas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, desapareció un policía hace 6 años, Arjac, nadie lo busca. Nadie lo busca. ¿No? Y lo mataron a Lucas González y fue también un grupo de la policía. Que le quisieron plantar un arma para tratar de ocultar el crimen. Lo de Pichirilo. O lo de Pichirilo, 7 policías de la ciudad metidos en un embrollo con falopa, una barbaridad lo que hicieron. Nadie dio Armando explicación. causa. Y así 20.
Así 20. También en Mataderos está en cana el comisario de Mataderos porque estaba organizando un grupo de delincuentes para salir a apretar frigoríficos. Entonces, el tema de la inseguridad es un tema que se le fue de las manos. Mirá, Jorge, te voy a decir algo que parece insólito, pero ellos que hacían gala de que eran eficientes en la gestión, la gente hoy los putea por la gestión y después por los valores, porque gestionan mal lo público y después le construyen poder político a Milei para que vaya contra la gente. Porque finalmente, ¿qué es lo que están buscando? Bajarle impuestos a los ricos, terminar con la obra pública, aplicar el recorte contra los jubilados. Todo esto lo vienen haciendo hace 1 año y medio con el apoyo de los diputados de Juntos por el Cambio y en especial del PRO. Entonces, a mí me gustaría poder venir acá y decirle a la audiencia de ustedes, miren, acá se está discutiendo solamente un proyecto de ciudad, que para eso desdoblamos la elección. Pero no es solamente eso. Acá se está discutiendo también un proyecto de país, porque cuando te bajan al ministro de Economía, a la ministra de Seguridad, cuando te bajan a todo el gabinete a hacer campaña y cuando te dicen abiertamente que lo que buscan es someterlo a Macri para conducir toda la derecha para seguir haciendo lo mismo, bueno, entonces yo le pido a la gente que me acompañe, Jorge. No, perfecto. Porque lo que está pasando en la Argentina es que hay poca participación. Está todo el mundo tan asqueado, tiene tanta bronca que se queda en casa. Ahora, les pido que nos den una mano, porque la verdad que estamos cerca. Imagínense ustedes y los que están en casa, la alegría que sentiríamos si ese domingo vemos que hemos logrado construir, no te digo una mayoría, pero una minoría importante que le pone un límite al abandono y a la crueldad. Terminar con la escribanía. Terminar con la escribanía, Buenos Aires, que siempre fue una ciudad rebelde, no se puede bancar como si nada la humillación, la violencia. ¿Vos viste lo que están haciendo estos tipos? ¿Cómo apretan periodistas? Bueno, lo estaba escuchando ustedes recién. ¿Cómo avanzan sobre las libertades públicas? ¿Viste? Quieren meter jueces por decreto. Es una barbaridad lo que está pasando acá. Entonces Buenos Aires lo tiene que parar. Porque sería muy importante que haya un triunfo en la ciudad de Buenos Aires que le diga a todos estos, muchachos, las personas son lo más importante. Acá hay dignidad humana, la vida vale, no se basurea a la gente, no se los trata de fisura, no se humilla a los jubilados, no se caga en los derechos humanos, no se niega la cifra de los 30.000 desaparecidos, porque son muchas cosas que están en juego. ¿Entendés? Uno se pone en el lugar del otro. Mirá, te digo esto último. Yo tengo la sensación que nos acostumbramos a que el gobierno de la ciudad, porque se sumó a la crueldad de Javier Milei, es un amigo que sabés que si tenés un problema no lo podés ir a ver. Fíjate las personas que muestran en las publicidades, a quién le hablan. Son todos vecinos sin problema. Y es una cosa de loco, porque en el resto del país, cuando vos tenés un problema, el primero que le toca la puerta es al intendente. Claro. Y acá no, ¿viste? Acá tenés un problema con la vacante para tu hijo, arreglátela solo. Tenés un problema porque sos jubilado y no tenés para morfar, arreglátela solo. Tenés un problema con la basura, arreglátela solo. ¿Para qué tenemos gobierno de la ciudad? Son 10.000 millones de dólares el presupuesto. Podríamos hacer un montón de cosas. Entonces, yo quiero poner en el centro del debate la sensibilidad al ser humano. Cuando nosotros hablamos de un proyecto humanista y de terminar con los negocios y de terminar con la agresividad, con la violencia, con el odio, es un mensaje que lo que busca es mandar fundamentalmente una señal a todo el país, para que nos acordemos qué clase de pueblo somos. Somos un pueblo solidario. No puede ser que juguemos a que la política es un campeonato para ver quién es más hijo de puta, porque se van todo el tiempo corriendo entre ellos para ver quién dice la definición más fuerte, quién es más insensible, más insolidario, quién va más a fondo o quién se aísla más de los problemas de la gente. ¿Vos te parece hace una semana que estos tipos están discutiendo de los problemas de ellos? Pero eso bueno, pero el domingo próximo vamos a ver algo que quizás no vimos este domingo, que es justamente ganaron los oficialismos en las provincias y además hay un peronismo totalmente destruido. O sea, un peronismo que incluso se cerró en estas provincias. Un kirchnerismo que se cerró, un peronismo que se cerró. En la ciudad de Buenos Aires aparece un peronismo que puede ganar la elección, al contrario de lo que vimos este domingo. Es porque se abrió. ¿Y cuál es el mensaje? Vamos a ver dos mensajes. ¿Quién es el líder de la derecha, sin lugar a dudas? ¿Y qué pasa con este peronismo o hacia dónde tiene que ir este peronismo? Y la amplitud. Primero la amplitud. O sea, incorporar. Porque ¿sabés qué? A ver, hay un concepto que a mí me interesa mucho que quede claro, que es la tolerancia. El problema de los proyectos cerrados, de la polarización discursiva y de la radicalización del conflicto, es que son profundamente intolerantes y esto siempre termina en violencia física. Es inevitable. Entonces, yo trabajo mucho con la idea de la amplitud del pluralismo, porque creo que es la forma de reconocer al otro en toda su dimensión. Estos tipos niegan al otro, al que es diferente. Le tienen bronca a los pobres, le tienen bronca a los que son diferentes, le tienen bronca a los extranjeros, le tienen bronca a todos los que no se les parece a ellos.
Y yo ya lo empecé a ver esto en las redes sociales hace muchos años. Cuando empezaron a joder con los Falcon Verde, con los memes, con los marrones, viste que como no les dejaban decir negros, empezaron a construir la idea del marrón. Y después eso se transfiere al resto de la sociedad, como lo que le pasó a Riquelme. Sí. Entonces, esa idea de la discriminación, que es lo que instala Milei cuando él se autopercibe superior al resto. ¿Qué es esto de considerarse superior al resto? ¿Cuándo aceptamos como sociedad que un presidente diga que él es superior estéticamente, éticamente? Una cosa es que el tipo diga, yo soy mejor, y me la banco, porque él tiene derecho a defender sus ideas y a pensar que sus ideas son mejores que los demás. Pero otra cosa es que él se autoperciba superior. Por favor, argentinos, porque si el presidente se considera superior, significa que considera que hay argentinos inferiores. Y esto es lo que está pasando acá. Pero no solo se autopercibe, sino que se lo festejan. Encima. Se lo festejan. Hay una parte de la sociedad que cree fervientemente en eso. No lo puedo creer. No, yo tampoco. Pero no lo puedo creer, porque ¿cómo vas a resolver un problema si pensás que la verdad te asiste solamente a vos? ¿Pero que todos los demás son tarados? Leandro, recién Rosario hablaba de esta fragmentación del peronismo, un peronismo que lamentablemente lo vemos disociado, lo vemos dividido, hace falta liderazgo, la gente no tiene representación, digo, los resultados del domingo pueden llegar a ser una mochila para vos también, mochila en el buen sentido, digo, de acá para adelante. Valen doble. Exactamente. Después de lo de ayer vale doble. Exactamente, vos sos consciente, sí, sos consciente, qué pelotudo soy. Sos consciente de eso. ¿Sabés lo que hicimos nosotros con un grupo de compañeros donde está Juan Manuel Olmos y un montón de dirigentes de otros? A ver, yo soy aliado del peronismo, pero tengo unos compañeros que vienen del peronismo que son muy buenos. Y tengo un equipo, loco, tengo un equipo de gente para gestionar y para gestionar la política que no lo tiene nadie. El grupo de compañeras y de compañeros que nosotros tenemos, Claudita Neira, bueno, Alejandro Grillo, Juan Manuel, por supuesto, que nos ha permitido juntar un montón de gente que tiene distintas tradiciones, algunas internas y otras partidarias, porque están todas las tribus del peronismo, y sentarnos en función de una agenda. Yo empecé a laburar esto con el problema del metro cuadrado, ¿viste? Basura, inseguridad, corte de rama, el subte, la crisis de los hospitales públicos. Si ustedes van a mis redes sociales, se meten en mi Instagram, van a ver que hace varios meses que yo vengo trabajando, recorriendo la ciudad. Cuando aparece Milei y dice, Adorni es Milei, y nos empezamos a dar cuenta que esto se resignifica, ahí lo que hicimos nosotros fue coordinar con todos los compañeros un discurso que nos unificó más. Si vos caminás por la calle, cualquier fin de semana o el fin de semana que pasó o en estos días, vas a encontrar un montón de compañeros con mesitas. No le pagamos a nadie nosotros, son todos militantes. De todas las distintas tribus del peronismo y de los partidos políticos que no son peronistas, aliados de nuestro Frente Ahora Buenos Aires. ¿Pero qué los ¿Y sabés por qué van? Milei? Porque todos tienen ganas de dar esta batalla. Yo estoy liderando un equipo de gente que tiene ganas de hacer política, que tiene ganas de ganar. Y además lo sentimos. Por supuesto que yo siento que hay un sector de la sociedad que tiene bronca con la política. Yo tengo los pies en la tierra, lo tengo perfectamente claro, pero también veo que hay un sector de la sociedad que nos cree y que quiere que nos vaya bien. ¿Y sabés lo que es para un militante? Porque ¿cómo se construye? Tu pregunta, Rosario, es cómo se construye la unidad. Con laburo, con sensibilidad social, ¿no es cierto? Y estando siempre al lado de la gente, siendo la gente. Si vos tenés claro qué es lo que le está... ¿Sabés? Cuando camino por la calle, ¿cuáles son los principales problemas? No le alcanza el sueldo. El alquiler está muy caro. Tenés un quilombo con los medicamentos. Se empieza a ver mucha gente que... A ver, empieza a aparecer un fenómeno, y acuérdense esto que les digo porque va a ser el fenómeno de los próximos años. Jubilados inquilinos. Ustedes no saben el quilombo que es eso. Porque estamos viendo jubilados inquilinos. No tienen propiedad. Porque es la última generación de jubilados propietarios esto. Claro. Entonces, hay gente que tiene que elegir entre comprar remedio, morfar o pagar el alquiler. Te desorganiza la vida. Familias, en general de pibes laburantes, que tienen que resolver que o la mujer se quede en la casa, o si tienen hija, la hija mayor se queda en la casa porque pagar una niñera es imposible. ¿Sabes? La mayoría de la gente, de las chicas que nos deben estar mirando, que están mirando ahora, seguramente hay muchas madres que saben que por hoy una niñera les sale 600, 700 lucas y es lo mismo que cobran ellas, entonces llegan a la conclusión que como no hay escuelas infantiles, como no hay jardines maternales, hay CPI, que es otra cosa. Pero esto, a ver, terminás cagándole la vida a una persona de carne y hueso porque no piensan en los problemas de la gente. Yo tengo claro los problemas de la gente. Conozco esta ciudad. Sé qué quilombo hay en Matadero, sé qué quilombo hay en Soldati, sé cuál es el problema de Caballito, sé cuál es el de Belgrano. Quilombo, lo dijo Los Penatos ayer. En la ciudad estamos bancando
hospitales de la provincia de Buenos Aires, el Ramos Mejía de la provincia de Buenos Aires, Claro. boludo. ¿Vos sabés que a Así mí no me se pasó puede. lo mismo? Yo hice un video con el Ramos Mejía, fíjense, porque fue uno de los videos que más se viralizó, porque fui al Ramos Mejía de noche a ver cómo atendían a la gente en la guardia, a principio de año. Y yo notaba que los libertarios me ponían, le estás haciendo la interna a Kicillof. Y digo, ¿qué están queriendo decir? Hasta que me di cuenta que son tan brutos que suponían que el hospital Ramos Mejía quedaba en la provincia de Buenos Aires, el Ramos Mejía. ¿Los Penatos pueden votar acá? No, Los Penatos deberían No tenerse, vota, porque no tiene vota. domicilio. O sea, no tienen ni su voto. ni ella ni 4 de los 7 primeros. Lombardi tampoco vota. Claro. ¿Cómo tampoco votan acá? Porque tienen domicilio en otro lado. Todavía no, O sea no que llegó de a cambiar el 7 hay domicilio. hay 4 votos que no Que no van. Y no es requisito para un legislador, un candidato a legislador, tener domicilio en la ciudad. No, bueno, pero Entonces, sería... acá hay que Karina tener los Milei, que pies hizo sobre la campaña por tierra. Adorni, tampoco votó en Tampoco... Ciudad. bien. No, hay que Tampoco tener los Karina. pies. A ver, lo que están haciendo estos muchachos es improvisando. Están improvisando. Por primera vez en mucho tiempo el PRO improvisa incluso en materia electoral. Improvisaron en la gestión los últimos 3 años, porque también acá Horacio Rodríguez Larreta tiene una partecita de culpa. Los últimos 2 años se dejó de dedicar a la gestión, se dedicó a él mismo y la empezó a chocar. Los Penatos se aferró a ficha limpia, la trasladaba a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hace Adorni con la motosierra? O sea, el traslado de una política o de una legislación nacional a la legislatura porteña y hizo agua la semana pasada. Da la impresión que están a los tumbos con eso. Absolutamente. Además, ¿qué es esto? Agarrar y decir, lo peor que nos puede pasar es que gane Santoro, que gane el peronismo. A ver, eso es meterle miedo a la gente. Hace 18 años que gobernás vos tenés que decir, vótenme porque inauguré esta obra. Pero como no tienen obras para inaugurar, inauguran render. ¿Ustedes se dan cuenta? Es desesperante. Hacen afiches con inteligencia artificial de cosas que no existen y te las presentan como si existieran. Pero la línea F está buena. La línea F o el túnel ese de El Lugones. de la El línea Lugones, F. Va a estar muy bueno ese, pero va a estar muy bueno. Está bueno. Vos sabés que yo le tenía que explicar a mi hija, pero mi hija me decía, ¿pero por qué está mal? Y entonces, mi hija, la más chiquita, ¿no? Le digo, pero escuchame, Anto, no existe esto. Esto es publicidad engañosa. Dice, nueva línea F. Más cómodo. No es que dicen, vamos a hacer la línea F. Te la venden como si existiera. Entonces, o existiese. Entonces, vos ves los vagones, y no existe. Y no te dicen esto. ¿Lo entendió tu hija? Sí, lo entendió. Le digo, ¿Cuántos años tiene tu hija? 13, la más chiquita, y 19, la más grande. Le digo, la es como hija que de vos me 13 lo pidas que te dé un entendió. premio Dice antes que de no. aprobar, ¿viste? ¿Querés ir a No, ver? digo, tu hija de 13 lo entendió. Hay votantes que creen que de verdad funciona el F. Pero pará, hay gente que piensa que Macron estaba tomando falopa. Sí, también O sea, eso. que la inteligencia artificial es Tu hija brillante. te contestó, me saqué un 10 en la prueba que tengo mañana. Claro, eso saqué un 10 en la prueba ese que fue el tengo ejemplo, mañana. tal cual ese fue el ejemplo que le puse. Sí. ¿Entendés? O sea, me parece bien, hacelo y después, viste, te pagamos, que no sé qué querer ir a ver. Entonces, lo entiendo, a un recital. Entonces, es todo realmente... Yo le pido a la gente que nos acompañe, ¿sabes por qué? Porque esto que estaban describiendo ustedes, si yo hace 5 años les mostraba este programa a ustedes, que hacen todos los días, no la podían creer. No, No, porque pasan cosas que son increíbles. nos producen el programa, Leandro. Ya sé. De verdad te digo. Ya sé, Jorge, todo es increíble. El presidente, todas las cosas que ustedes acaban de pasar que son insólitas. En la ciudad de Buenos Aires también. A ver, el PRO era un partido político y lideraba una coalición de gente que hacía. A vos te podía gustar más o menos. A mí muchas cosas no me gustaban, pero los tipos hacían. Dejaron de hacer. ¿Y sabés por qué dejaron de hacer? Y esto es lo más importante. Porque llegaron a la conclusión que si hacen las cosas mal, la gente los vota igual por odio. No, es impresionante eso. Por odio. Leandro, te agradezco mucho. El domingo nos vamos a ver. Vamos a hacer edición especial aquí en C5, con Radio 10 también, así que... El último mensaje. Dale. A la gente, por favor, vayamos a votar. Sí. Porque hay muchos que, al que quieran voten, pero vayamos a votar. Tenemos que movilizarnos, tenemos que estar ahí. Es muy importante. Si la elección tiene... Viste que estas elecciones tuvieron 58, 60%. Mucha gente que no fue a votar. Y entiendo a la gente que tiene bronca y que no quiere ir a votar. Pero les pido, por favor, no solamente para fortalecer la democracia, sino para mandar un mensaje, ¿no? Si nosotros resultamos indiferentes frente a tanto abandono y tanta crueldad, después no nos podemos quejar. Entonces, le pido a todos los que están en casa que nos ayuden a movilizar a la gente y que, por favor, este domingo 18 de mayo vayamos a votar. Gracias, Leandro. Nos vamos rapidito al corte. Enseguidita volvemos.